Bienvenido, bienvenida a otro video de Decoder Cave. En este video tenía ganas de hacer algo un poco distinto a lo que estamos acostumbrados en el canal, algo un poco más informal. Tenía ganas de revisar la encuesta de desarrolladores de Stack Overflow, que es una encuesta, yo diría que estándar, todos los años sale, hace poquito se liberaron los resultados. Y es una encuesta que nos permite ver un poco en dónde estamos parados y a dónde tendríamos que apuntar. Vi un video en inglés que apuntaba exclusivamente, obviamente, al mercado de Estados Unidos, pero me parece interesante también darle un vistazo con los ojos de Latinoamérica para ver qué cosas convienen aprender, qué cosas no, qué es lo mejor pago, y un poco el estado de la industria según los propios actores de la industria, los desarrolladores, para este año. No vamos a ver absolutamente toda la encuesta, sino que nos vamos a detener en algunas cosas que yo personalmente considero que son las más importantes. Y quería empezar por el perfil del desarrollador, que es un eterno debate, sobre todo en Twitter, es respecto a la educación y a el tipo de estudios que hay que tener para ser un desarrollador. Hay algo interesante, quiero que lo vean. Tenemos acá, por ejemplo, la primera pregunta en cuanto a cuál es el nivel educativo de los profesionales, y la gran mayoría ha respondido que tiene al menos un degree, ¿sí? Es decir, que tiene algún tipo de estudio universitario o algún tipo de estudio después del secundario, como le llamamos en Argentina. Lo cual es interesante, obviamente que el estudio universitario es importante, de hecho sienta las bases para muchas de las cosas o muchos de los problemas que luego nos enfrentamos como desarrolladores. Yo, desde mi punto de vista, personalmente, no considero que sea excluyente tener un título universitario o ir a la universidad, pero obviamente que no voy a desconocer la importancia que tiene haberlo hecho. De hecho, yo mismo fui a la universidad. Así que aquellos que ya estén embarcados en este proceso universitario van a estar muy bien parados. Acá dice que el 41% de los encuestados tiene al menos un bachelor's degree, así que aquellos que estén ahora mismo estudiando en la universidad van a estar muy bien parados. De cualquier manera, repito, para mí no es excluyente. Uno puede empezar a programar y puede incluso empezar a trabajar en la industria del software sin tener un título universitario. Y vamos a ver lo que sigue, que es lo que me parecía más interesante, porque si bien tenemos ahí que el 40% tiene un título universitario, aquí en esta pregunta se responde cómo aprende hoy por hoy la gente a programar, o al menos en el año 2022, que respondió la gran mayoría de los desarrolladores, y es a través de recursos online. El 62% obviamente en la universidad, pero el 70%, es decir, la gran mayoría de los encuestados, aprende cosas online. Y eso es porque obviamente en la universidad vamos a aprender las bases y los fundamentos, los cuales son muy importantes y nos van a hacer la vida mucho más fácil, pero claramente las currículas universitarias no pueden mantener el ritmo de la evolución tecnológica permanente. Digamos que por año aparecen herramientas, frameworks, tecnologías, y no hay manera en la cual una currícula se pueda actualizar tan rápidamente. Así que obviamente que más allá de que vayas a la universidad o estudies en la universidad, será necesario que hagas algún tipo de estudio online para lo que sea que estés intentando aprender o utilizar. Así que esa es la primera de las cosas que me parecía interesante. Vamos a ver, si vamos un poquito más abajo, cuáles son esos recursos. Y acá tenemos que casi el 90% de las respuestas se refiere a documentación técnica. Y es evidente, la documentación de cualquiera sea la tecnología, el framework, el lenguaje, lo que sea que estemos aprendiendo, siempre va a ser la fuente principal del conocimiento, ¿no? Después tenemos Stack Overflow, que obviamente, bueno, esta encuesta es de Stack Overflow, así que gran parte de los que responden la encuesta conocen Stack Overflow y lo utilizan. Obviamente que es una gran fuente de información, sobre todo para resolver problemas. Yo no sé si lo considero un lugar de estudio, no es un lugar al cual voy a buscar información de referencia, sino que más bien voy a resolver problemas puntuales que tengo. Para mí la documentación técnica es más importante, blogs, también videos, tutoriales escritos y obviamente en video, a su vez libros y cursos online yo creo que son más interesantes, al menos para aprender una tecnología desde cero, ¿sí? La primera vez que nos enfrentamos a algo, no voy a Stack Overflow directamente. Pero bueno, este es el resultado de la encuesta. Vamos a ir un poco más abajo y vamos a ver obviamente cuál es la plataforma que en general últimamente viene ganando en popularidad. Es Udemy, por supuesto, sobre todo por la gran variedad que tiene en cuanto a idiomas, etcétera. Obviamente hay otras plataformas. Pluralsight lo he utilizado bastante, pero creo que tiene una variedad menor. En Udemy se pueden encontrar cursos de todo, y además de cada tecnología o lenguaje, lo que sea puntual, hay una gran oferta para elegir, ¿sí?
Una gran oferta según lo que queremos aprender. Algunos cursos que son mucho más profundos, que tienen muchísimas horas. Otros cursos que van un poco más por encima, son introductorios. Es decir, podemos de alguna manera personalizar la experiencia del aprendizaje en Udemy más que en otras plataformas. Y por eso me parece que es normal que esté ahí en la cima de las respuestas. Ahora vamos a ver rápidamente la experiencia, aunque este es uno de los que menos relevantes me parecen. De la gente que respondió a la encuesta, la gran mayoría tiene entre 5 y 9 años de desarrollo, por lo cual se podría decir casi todos seniors, entre 1 y 4 años otro 20% y entre 10 y 14 años otro 20%. Es decir, el promedio está ahí. Seniors o llegando a seniors, lo cual obviamente le da a la encuesta una calidad interesante porque es gente que ya ha estado en la industria y más o menos ya sabe cómo moverse, a dónde ir, cómo aprender, cómo no aprender, etc. Va a ser importante sobre todo cuando veamos ahora las posiciones laborales que hay. El resto son años escribiendo código de manera profesional, es decir, en relación de dependencia o para algún cliente, es decir, cobrando dinero por escribir código. Así es como interpreto esta pregunta. Vamos a ver si hay algo más aquí de interés. Bueno, acá obviamente nos dice los años de experiencia profesional según el tipo de desarrollador. Y obviamente mientras más abajo vamos, van a estar los entry levels aquí, los que menos años requieren, aunque un estudiante requiere 4.86 años, lo cual no tiene tanto sentido, pero bueno, es por eso que también es un poco más difícil para juniors romper, digamos, en la industria, entrar, pero una vez que lo hacen, el camino, fíjense que ya es bastante más homogéneo, ¿sí? Hay saltos de un año en general para poder ir de un rol a otro si es que a uno le interesa. Fíjense cómo va de developer full stack, que es un poco estándar. Full stack es frontend más backend y desde ahí podemos movernos un poco a donde querramos, me parece, ¿no? Tenemos mobiles, backend, aquí arriba tenemos desarrolladores de juegos, especialista en DevOps, necesita casi 12 años. Bueno, no es que necesita casi 12 años, sino que el promedio de los que respondieron y están en esta posición tienen al menos 12 años de experiencia. Y bueno, conforme vamos para arriba, acá tenemos un Project Manager. No todos tienen 13.6 años de experiencia en la industria del software. No creo que hagan falta, pero bueno, es lo que ha respondido la mayoría. Y obviamente los puestos ejecutivos son los que más años tienen. Ninguna sorpresa aquí, me parece a mí. Sí, bueno, obviamente esto que se requieran tantos años para poder acceder a los primeros niveles, habla un poco del estado de las cosas. Pero obviamente para mí no hay que desmotivarse, hay que tener paciencia y perseverar. Siempre hay empresas que están dispuestas a entrenar juniors o a darles puestos a juniors, apostando que después se queden mucho tiempo en la empresa, porque también lo que sucede hoy por hoy es que hay una alta rotación. Estamos en una época en donde hay mucha oferta, sobre todo para los puestos de semi-senior y senior, por lo cual la gente que está en esas posiciones rota y deja lugar a que otros programadores puedan ocupar esos puestos. Y ahí es en donde las empresas que tienen visión, son inteligentes, contratan juniors, los embeben en la cultura de la empresa para que luego no se vayan a la primera de cambio. Así que por eso a mí me parece que es importante seguir perseverando hasta que salga el primer trabajo. Vamos a movernos un poco más, vamos a ver los tipos de desarrollador. Obviamente ninguna sorpresa tampoco aquí, el full stack es el que más se pide, es decir, mientras más sepas, mejor. Y también tenemos el backend y el frontend, obviamente los tres roles más requeridos, más buscados, los que más salen, ¿sí? Después están las especialidades que suelen pagarse también mejor. Tenemos ingenieros de datos por aquí, tenemos data scientist, tenemos de nuevo el especialista en DevOps. Bueno, hay especializaciones también. Acá tenemos el Security Professional, fíjense, el 3%. Pero este es un puesto que se paga muy bien porque no hay mucha gente dispuesta a hacerlo, dispuesta a aprenderlo, dispuesta a ganar años de experiencia. Así que eso es una buena visión. Uno podría apuntarle ahí. Y la demanda de profesionales en la seguridad no va a disminuir. De hecho, cada vez va en aumento. El nivel de data breaches que hay es cada vez más alto, por lo cual la demanda se hace interesante. Así que algo muy bueno a lo cual apuntarle si es que te interesa la seguridad. También blockchain, fíjense, está en 2%. Blockchain todavía está en sus infancias, pero si conoces algo de la tecnología blockchain, entonces puede formar parte de este 2% y también puede ser que tu conocimiento sea un bien escaso, valga más y se pague más. Así que otra opción interesante a la cual apuntarle. Como puedes ver, todos o casi todos se inclinan para ser desarrolladores full stack. Así que cualquier especialidad que puedas tomar dentro de eso va a ser un diferencial. Vamos a ver qué más hay.
Bueno, tenemos los territorios y el análisis geográfico. Esto en sí no nos interesa tanto. Así que lo que vamos a hacer es ir directamente a la tecnología. Acá vamos a ver cuál es la tecnología más popular. En lenguajes de programación no hay, para mí, al menos ninguna sorpresa. JavaScript sigue siendo el lenguaje más popular, el más elegido, el que casi todos utilizan, al menos aquellos que respondieron esta encuesta. Por eso es que yo trato de centrarme en el canal y en otras tecnologías, porque JavaScript, de nuevo, y en línea con lo que hablábamos antes, JavaScript es lo que en general muchas más personas conocen, muchas más personas se acercan a la programación a través de JavaScript y cualquier especialización va a ser un bien escaso y se va a pagar mejor. Obviamente esto conforma la base, ¿sí? JavaScript, HTML y CSS es la base de todo desarrollo web y es fundamental saberlo. A partir de ahí es que estaría bueno que te especialices en algo, elijas uno o dos lenguajes y vayas por ahí. Tenemos SQL aquí, SQL que es un lenguaje que nació en los 70 y que hace desde entonces que se mantiene, yo diría, en el top 5 de lenguajes más utilizados. No sé por qué es un lenguaje que suele ser un poco bastardeado, quizás porque es declarativo. A mí me parece sumamente importante SQL, de hecho es uno de los primeros lenguajes que aprendí y que más satisfacciones me ha dado en mi carrera profesional. Así que yo te recomendaría aprender SQL. ¿Sí? El 50% de los profesionales que respondieron a esta encuesta dijeron que conocen SQL y que utilizan SQL. Más allá de el auge de las bases de datos NoSQL, el lenguaje SQL y las bases de datos relacionales no se van a ir a ningún lado porque resuelven problemas que el NoSQL no resuelve. Así que ahí va otra recomendación. Si no sabes SQL, sería muy importante que lo aprendas. En este canal me dedico más que nada a C Sharp. Fíjense, el 27%, bueno, casi el 28%, respondió que C Sharp es el lenguaje que más conocen. Pero fíjense que abajo que está en la tabla. Y a mí me parece que es saludable. C Sharp es un lenguaje más abocado a el uso empresarial, porque así es como estaba visto Microsoft hace unos años, ahora es todo open source. Pero en su momento, cuando era cerrado y ofrecía soporte, las empresas optaban por C Sharp. Hoy por hoy también se utiliza muchísimo en el desarrollo de videojuegos, así que para mí está bueno saber C Sharp. Y también tenemos obviamente Python, un lenguaje ampliamente utilizado hoy, sobre todo para Machine Learning, ciencia de datos, etc. Un lenguaje de los más intuitivos para aprender. Así que ahí está, el 48% dijo que sabe Python. Y bueno, y después tenemos el resto, ¿no? Rust, que todavía está, yo diría, arrancando, ¿sí? Para mí Rust va a tener un muy buen recorrido. Tenemos Go, bastante establecido ya. Y más abajo tenemos, bueno, varios otros más. Pero ninguna sorpresa entonces que el más popular sea JavaScript. Vamos a ir a lo que sigue, bases de datos. Bueno, aquí tenemos otro apartado interesante. MySQL es la base de datos más popular. Aquí para mí hay una especie de sorpresa, pensé que iba a ser Postgre. Postgre es bastante usada, al menos casi que en todas las empresas por las cuales pasé utilizan Postgre y no MySQL. Pero bueno, ahí está, MySQL, dos bases de datos open source, muy interesantes. Tengo videos de todas estas aquí en este canal. Y también de SQLite, que obviamente es maravillosa para IoT, para pequeñas aplicaciones. Bueno, también tengo introducciones a SQLite en este canal. Y MongoDB es la primera de las bases de datos NoSQL que aparecen en la lista. También estaría bueno que si no conoces nada de NoSQL, aprendas a utilizar al menos Mongo. Mongo, Redis, si bien hacen cosas diferentes, son las más populares en cuanto a NoSQL que aparecen aquí en la encuesta. Muy interesante para saber en dónde estamos parados y qué se utiliza en la industria. Aquí es en donde hay que apuntarle, al menos que querramos especializarnos en algo. Aunque en bases de datos yo diría que hay que ir de más general a más particular. Al menos así es como lo hice yo. Yo empecé aprendiendo SQL Server, después me fui moviendo por el resto y me fue mucho más fácil especializarme. Hoy por hoy utilizar DynamoDB no me resulta un gran problema, conociendo ya varias de las que están aquí arriba en el top de base de datos. Vamos a ver qué tenemos aquí. Bueno, plataformas cloud. AWS obviamente es la que manda. 50% ha respondido que utiliza AWS. Azure siempre se queda un poco más atrás en ese ámbito. AWS es gigante. Y además, cualquier servicio que esté en AWS va a estar también en Azure. Es decir, Azure no creo que tenga ninguna característica diferente o algo particular
mientras que AWS seguramente que sí lo tiene. Así que si tienes que aprender solo una de estas plataformas, te recomiendo AWS en este caso porque no hay una sola cosa que esté en Azure, Google Cloud o Firebase que no esté en AWS. Al menos creo que es así. Si me equivoco, déjamelo saber en los comentarios. Pero AWS hoy por hoy es la opción más completa de todas las plataformas de la nube. En cuanto a frameworks, Node.js, obviamente de la mano de JavaScript, y React, obviamente las dos que están arriba de todos. jQuery todavía muy utilizado. También jQuery, otro framework que es muy bastardeado, sobre todo en Twitter. Claro que no te recomiendo aprender jQuery hoy, porque en cualquier implementación nueva o de los últimos 5 o 6 años vas a encontrar que utiliza, por ejemplo, React, Vue o algún otro de los frameworks de JavaScript. Pero jQuery sigue estando en cualquier código legacy en el que te toque trabajar. Hacer una migración de jQuery a cualquier otra cosa un poco más actual es virtualmente, bueno, no diría imposible, pero es muy difícil que una empresa o una organización tenga ganas de afrontar el tiempo y el costo que significa esa migración. Así que jQuery se sigue utilizando, yo sigo tocando jQuery, mucho código que existe, mucha aplicación que existe hoy por hoy que utiliza jQuery, y bueno, no me sorprende que esté acá en el top 3 de frameworks. Y acá tenemos el resto, SP.NET Core, SP.NET, la vieja versión de SP.NET Core, tenemos Django también, Flask, Next.js, creo que Next.js va a seguir subiendo con los años, pero bueno, aquí está entonces el listado. Vamos a ver qué más hay. Otros frameworks, bueno, en otros aparece .NET y obviamente porque respecto al resto, .NET es un ecosistema completo. Esto lo cubro bastante bien en el canal, así que no voy a ahondar ahí ahora. Pero el resto creo que son o se utilizan para casos un poco más puntuales, quizás salvo Spring. Pero en general el resto de los que puedo ver aquí se utilizan para cuestiones muy específicas. TensorFlow, por ejemplo, súper específico. En cambio, .NET es todo un ecosistema. Así que es normal que esté aquí en la cima. Si estás empezando en el mundo de la programación, recomiendo aprender .NET. Para mí le hace la vida más fácil al desarrollador y luego permite especializarse en lo que uno quiere. Pero bueno, ahí está entonces el listado. Vamos a seguir viendo. Vamos a ir a Most Loved. Vamos a ver aquí qué es lo que la gente ama. Bueno, aquí tenemos el lenguaje que la gente ama es Rust. Si recuerdan, Rust tenía el 9% de popularidad, pero yo considero que ese 9% va a subir. Rust está en sus inicios. Para lo que aspira a ser, recién empieza. Y parece ser que es muy popular, la gente lo quiere mucho, es un lenguaje amigable con el desarrollador y eso es muy importante. Así que ahí está, 86%. Creo que el año pasado también estaba Rust aquí arriba de todo. Así que repite Rust ahí. Luego está Elixir, Clojure, dos sorpresas. No creo que la gran mayoría de la gente sepa Elixir o Clojure. No son dos lenguajes tan comunes o tan adoptados. Sí, TypeScript, que vino a ser una solución para algunos de los problemas que tenía y tiene JavaScript. Así que también es normal, 73%. Me parece saludable que TypeScript esté ahí. Y después tenemos Julia y Python. Vamos a ir un poquito más abajo, vamos a ver qué más hay. En cuanto a bases de datos, bueno, en base de datos, ahí está, Postgres. Por eso que yo pensé que iba a ser la más popular. PostgreSQL es la base de datos que la gente más quiere y me parece muy válido porque tiene soporte para prácticamente cualquier cosa que quieras hacer. Postgres es muy poderosa y además es open source, de código abierto, completamente gratis. Bueno, es una gran base de datos relacional. Y tenemos a Redis. Redis que resuelve también una serie de problemas de una manera muy sencilla. Redis es una base de datos que me encanta. Obviamente no siempre podemos utilizar Redis, pero bueno, siempre que se pueda, está bueno hacerlo. Y MongoDB y SQLite tampoco me sorprende que estén ahí. MongoDB es una de las primeras bases de datos NoSQL. O bueno, no sé si de las primeras, pero la que más rápido ganó popularidad y adopción. Es una base de datos que permite trabajar de una manera muy, muy rápida. Así que muy bueno que esté aquí arriba. Y SQLite, que ya hablamos un poco de eso, es una de las bases de datos más livianas que existen. Vamos a ver ahora las tecnologías que más pagan. Bueno, ¿por qué era que Clojure estaba ahí arriba? Bueno, quizás esta sea la respuesta. Y es lo que decíamos antes, no mucha gente va a saber Clojure. La especialización se vuelve un bien escaso y se paga muy bien. Fíjense los lenguajes que están aquí arriba, ¿sí? Lenguajes que no
eran los más populares o los que vimos en el ranking de más populares. Clojure, LRang, F#, el lenguaje funcional de .NET, Lisp, Ruby, Elixir, Scala, Perl, Go y Rust. Los que más pagan son los menos populares. Por eso es que hay que ser inteligente a la hora de elegir a dónde vamos a llevar nuestra carrera y no siempre aprender lo que todos saben, sino que hay que buscar el hueco en el mercado y tratar de posicionarse como especialista en algo que se use, pero que se sepa poco. Por eso es que estas encuestas son tan interesantes para estas cosas. Vamos a ver los cambios en salario de 2021 respecto a 2022. Fíjense, COBOL se paga más. COBOL, que es un lenguaje muy viejo, todavía existen muchísimos bancos, por lo menos aquí en Latinoamérica, que utilizan COBOL, así que me parece normal que se pague más que antes. Es un lenguaje que todavía no se va a ir a ningún lado, me parece a mí, si bien obviamente hay intentos de reemplazarlo, COBOL todavía sigue siendo popular en algunas áreas, sigue siendo utilizado y por eso ahora se paga más. Fíjense, todos prácticamente se pagan más que antes. Erlang Assembly, bueno, que apareció hace poco. Fíjense, Objective-C, Delphi, Scala, F# de nuevo. Ahí está la tendencia de la que hablábamos, ¿sí? Algunas cosas que son menos populares se pagan más que antes. SQL ahora se paga también un poquito más. Obviamente también esto responde a la inflación que ha habido en el último año en todo el mundo. ¿Bien? Y vamos a ver por último Web3. Me ha interesado saber esto. ¿Qué piensa la gente? ¿Sí? ¿Cómo se sienten respecto a blockchain? Que, como les decía antes, está recién empezando el mundo blockchain. Puede explotar, puede mantenerse así como está hoy para algunos años o puede desaparecer. ¿Sí? Nadie sabe lo que va a pasar con la blockchain. Yo creo que va a explotar en algún momento. Yo tengo expectativas respecto a el desarrollo blockchain y la tecnología blockchain en general, pero bueno, no todo el mundo, como pueden ver. Sí que la gran mayoría es indiferente, están a la espera, lo cual me parece bien. No dicen que sí ni que no, y tenemos sí un 20% que está favorable, un 14% que está no tan favorable. Así que todavía habrá que esperar a ver qué pasa con la blockchain. Vamos a ver, por último, en Work, quiero mostrarles salary. Vamos a ver salarios. Bueno, vamos a ver primero el tipo de empleo. Obviamente el empleo full time, relación de dependencia, estimo que esto se refiere, es lo más popular, el 70%. Tenemos estudiante y full time, 15%, y freelance o self-employee, 14%. Pensé que esto iba a ser mucho más alto, pero bueno, aquellos que trabajan por cuenta propia son la excepción a la norma, que es trabajar full time. Y ahora vayamos a ver. Bueno, aquí lo separa por geografía, no es algo que me interese ahora. El tipo de trabajo, fíjense. El 42%, casi 43%, trabaja completamente remoto. La gran mayoría algo remoto y algo en persona. Y una cantidad mucho menor trabaja en persona. Esto hace 5 años, estoy seguro que era exactamente al revés. Así que me parece también muy saludable que ahora se pueda trabajar completamente remoto, que esté más aceptado, al menos hacer un híbrido, que trabajar en la oficina, si así uno lo quiere. Vamos a bajar un poco más. Bueno, el tamaño de las empresas no nos importa tanto. Vamos aquí, vamos al salario. ¿Qué es lo que más se está pagando hoy por hoy? Y obviamente tenemos aquí los roles ejecutivos, son los que más pagan, evidentemente. Pero fíjense, tenemos blockchain, está pagando casi un promedio de $79.000. Esto es en Estados Unidos. Bueno, esto es all, pero en Estados Unidos va a ser bastante parecido. En general va a ser a lo que le vamos a apuntar desde Latinoamérica, ¿sí? Estados Unidos, algo de Europa puede ser, pero en general Estados Unidos es lo que tenemos que ver, porque ahí es en donde aparecen las ofertas, sobre todo para trabajar remoto. Blockchain, entonces decíamos, se paga bastante bien, o ingenieros de datos también, especialista de DevOps, que ya estuvimos viendo cuán popular era a lo largo de la encuesta, está aquí también, bastante alto. El desarrollador full stack obviamente va a estar más abajo, a ver dónde está, aquí está, full stack developer, $66.000 anuales. El backend gana un poquito más, tampoco es que gana mucho más, y el frontend está aquí. Y es normal, es parte de lo que estuvimos viendo en la encuesta. Apuntar a cualquiera de estas cosas, que es lo que más oferta de programadores hay, va a pagar menos que cualquier cosa que esté aquí arriba, que obviamente hay menos oferta. El conocimiento en estas tecnologías o en estos puestos es un bien escaso
y se paga un poco más. Vamos a ver cuánto se paga por experiencia. Bueno, acá arriba de todo está el Senior Executive. Ninguna sorpresa. Acá está el Full Stack. Acá está el Backend. Bueno, una distribución distinta de lo mismo que habíamos visto. El Manager está acá arriba. Casi que cualquier camino en la programación puede derivar a Manager si así lo queremos. Hay mucha gente que decide no ser managers y no van por ese lado, pero fíjense que paga bastante bien. Y si no, tenemos el SRE, un puesto que se utiliza muchísimo, está bastante alto. Y Security, de lo que hablábamos antes, se mantiene también bastante por encima de la media, que está por aquí. Vamos a ver si hay algo más. Bueno, por lenguaje, lo que ya habíamos visto, distribuciones distintas de la misma información. Así que bueno, hasta acá vamos a llegar con la encuesta. No tengo la intención de ver todo, es una encuesta larga. Voy a dejar igual el link en la descripción por si la quieres revisar. Era simplemente para darle un vistazo, para ver en dónde estamos parados y qué te conviene apuntarle de cara a el futuro de tu carrera. Muchísimas gracias por llegar hasta acá. Déjame en la caja de comentarios lo que quieras. Comentarios sobre esto, ideas para videos futuros, todo es bienvenido. Y obviamente suscríbete al canal si todavía no lo hiciste. Muchísimas gracias y nos vemos la próxima.